¿Con qué juega el político? ¿Cuáles son las reglas? Son diferentes porque no juega con el dinero suyo. Pero es que la diferencia entre el empresario y el político es con qué juega. Si tú te compras un producto de alta calidad, o tú dices, oye, tengo un Swatch. No, yo tengo un Rolex, ¿vale? Yo puedo pagar más por un Rolex que por un Swatch o por un Casio, porque el valor percibido que me da el tener un Rolex me compensa. ¿Tú crees que compensa el valor percibido por pagar los impuestos que se pagan en España? Yo no me puedo creer que lo sé todo de lo que estoy haciendo. Yo tengo que estar actualizándome constantemente y tengo que ser imprescindible para ciertas personas. Para que si a mí yo desaparezco de mi empresa porque me echan, porque no les valgo, de tener una marca personal lo suficientemente atractiva como para que cuando yo tenga ese problema, junte a mi comunidad, da igual personal, social o lo que sea, y diga, tengo este problema, ¿cómo podéis ayudar? ¿Qué diferencia? Si tienes dos personas, tienen el mismo currículum, pero uno de ellos tiene una presencia social, tiene una marca reconocida y es un referente dentro de su sector, ¿con quién te quedas? Se organiza mejor que nadie. Y es verdad, los niños son sencillos, hacen las cosas simples, haz las cosas sencillas, vende en forma sencilla. Bienvenidos a Cómo conocer los secretos del éxito, el programa donde nuestros invitados comparten sus claves para triunfar en el mundo cada vez más competitivo. Hoy vamos a hablar de dos mundos que, aunque parezcan distantes, tienen más en común de lo que creemos: el mundo empresarial y el político. ¿Qué pueden aprender los ejecutivos de los trucos que usan los políticos para mantenerse en el poder? Pues es un tema fascinante porque cada vez más profesionales sienten que el mercado laboral les da la espalda, sobre todo para los mayores de 40 años. Un enorme grupo de población que, a pesar de su experiencia, muchos se encuentran al borde del olvido para las empresas que quieran contratarles. ¿Por qué? Porque carecen de una estrategia sólida de marca personal y porque no dominan el entorno digital. Mientras tanto, los políticos, expertos en venderse a sí mismos, siguen sobreviviendo incluso en entornos donde la confianza pública está por los suelos. ¿Qué pasa aquí? ¿Es la manipulación el secreto del éxito o simplemente los políticos son los mejores vendedores? Para hablar precisamente de esto tenemos a una autoridad en ventas y política. Autor de los libros Y si Rajoy fuera comercial y Sánchez, un vendedor en la Moncloa. Y que, además de consultor, mentor y conferenciante internacional, también es padre de una hija que, según él mismo cuenta, le ha enseñado más de ventas que toda su carrera profesional. Muchas gracias por venir y bienvenido, Agustín Nuño. Muchas gracias, Iñaki. Un placer estar de nuevo contigo. Un placer tenerte aquí, Agustín. Quería empezar con esto, ¿no? Tu libro, Sánchez, un vendedor en la Moncloa. Retratas a los políticos como grandes vendedores de humo, ¿no? Pero en realidad, ¿tú crees que realmente los políticos en esencia son buenos vendedores? Sí, por supuesto. Son excelentes vendedores desde que cumplen con toda la premisa, con todas las competencias, prácticamente todas las competencias de los grandes vendedores. Tú ten en cuenta que cualquier gran vendedor prepara su discurso. Cualquier gran vendedor conoce y contempla o tiene unas habilidades innatas de comunicación no verbal impresionantes. Unos más, otros menos. Hay vendedores para todo, pero los grandes vendedores siempre se han preparado, conocen su producto, conocen al cliente al que van a ir. Tienen claro de qué pueden hablar con el cliente y qué tienen que hablar de otra forma que no se le preste tanta atención a lo que están vendiendo en su discurso comercial. Porque puede ser, no hablamos de que mientan, ¿no? Pero no enfocan el discurso comercial hacia lo que quiere escuchar el cliente objetivo suyo. Evidentemente, un político de derechas no les va a hablar de temas que están en contra de los votantes de derecha. Entonces, enfoca su comunicación toda hacia la preparación que tiene un político es brutal. Me dice, cuando la gente dice, pues los políticos que no trabajan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, ahora estamos con el problema que hemos tenido en el Parlamento, con la votación, con la nueva ley de que van a salir los políticos, los terroristas de ETA, van a salir antes de tiempo. Y todo porque no han hecho bien su trabajo. Pero es que eso es lo raro. Lo normal es que un político trabaje. ¿Qué ocurre? Que los que estamos fuera del mundo político, que trabaje mucho. Los políticos que yo conozco trabajan una barbaridad. Se preparan una barbaridad. Yo he estado trabajando con un político que si no dedicaba 16 horas al trabajo,
y entre acto y acto público se preparaba de manera concienzuda todas las intervenciones con su equipo asesor, es brutal. Se trabaja muchísimo. No es verdad. El que diga los políticos no trabajan es mentira. Lo que pasa es que luego cometen fallos tan garrafales o tan tontos como puede ser el decir hemos repasado concienzudamente como esto que ha ocurrido, ¿no? Y esto y está todo correctamente antes de firmarlo y luego te das cuenta que no se lo han leído, que meten la pata, que la población o el cliente final se siente engañado. Cuando hablamos de Sánchez, o cuando hemos hablado de Sánchez, o hablar de Sánchez en el libro ese, analizamos 10 competencias comerciales que tiene un vendedor y las aplicamos a la figura de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, analizando las competencias comerciales, es un tío que se prepara, es un tío inteligentísimo, que analiza lo que va a pasar, que tiene una estrategia bien definida a largo, corto y medio plazo. Es un señor que tiene una capacidad de comunicación que es capaz de decirte en tu cara, oye, mira, yo lo que he hecho es un cambio de opinión. Como todo ser humano puede cambiar de opinión. Y tú, o hay ciertos clientes, sus clientes, su mercado objetivo, que se lo creen y que confían en ese señor. ¿Cuál es el problema que, por ejemplo, tienen los políticos? La competencia comercial que muchos comerciales tampoco tenemos, que es, que no tienen o que en algún momento todos los comerciales no hemos sido honestos con nuestros clientes. Claro, no es lo mismo el mundo político, en el que ser honesto es una jodida putada, porque si me estás engañando, ¿vale? Estás haciendo cosas o me estás engañando en cosas muy gordas. Que al final que me engañes en una tarifa de precios cuando contratas las líneas móviles, pues al final te dan por saco, me cambio de operador y no hay ningún problema. Es más, fíjate, hay un detalle buenísimo que siempre hablo con la gente, que cómo somos los seres humanos, ¿no? O cómo somos los clientes. Tomamos cliente, tanto cliente de empresa como cliente votante, ¿vale? En el fondo no deja de ser un cliente que compra un producto o compra una marca. Si tú compras, Iñaki, una conferencia de Agustín Nuño y Agustín Nuño no cumple con las expectativas que te ha vendido, ¿vuelves a contratar a Agustín Nuño? No. No. Porque el ser humano, un político, un cliente, un votante, vota algo que le promete un político, un partido, ese político, ese partido llega a conseguir su objetivo, que es gobernar, no cumple con lo que dice en su partido político y el cliente le sigue votando. ¿Qué nos pasa? ¿Qué cables se nos cruzan en la cabeza? ¿Por qué liamos un pollo? Somos capaces de montar un pollo, de criticar en redes sociales, de montar lo más gordo porque nos han engañado en 5 céntimos en una tarifa telefónica y no somos capaces de dejar de votar a un señor que dice que con ETA no, y lo que hace no solamente es con ETA sí, sino que voy a sacar a los presos de ETA antes de tiempo. Es un tema que a nivel comercial sería para hacer un estudio sociológico. No es que no hay más alternativas. Es como un cambio de oferta. Es como un cambio de oferta, ¿no? Me pasa que dicen, no, es que mi fidelidad está por encima de todo. Yo, por ejemplo, tú dices, la izquierda, los votantes de izquierda tienen un perfil mucho más joven. La gente joven sigue creyendo que la izquierda, o ser comunista, lleva, o desde mi punto de vista, llega a algún sitio, ¿no? Yo conocía a una persona que decía, el ser socialista, ser comunista se cura con el tiempo, ¿no? Porque el capitalismo al final, tú necesitas el dinero para vivir y cuando te haces mayor te das cuenta de que necesitas dinero, de que hay muchos de los puntos sociales que son buenos, pero otros que son utopía que no se pueden lograr. Y entonces... o sea, ¿crees que los políticos... lo que pasa es que la izquierda, la gente que vota a la izquierda tiene una capacidad que no tiene la gente de derecha. Que es lo que me sorprende que todavía, desde mi punto de vista, no escondo de qué partido soy o de qué línea soy, pero son capaces de cambiar el voto. Sin embargo, por ejemplo, la gente de derecha, el Partido Popular, tiene un público más fiel. No cambia de voto. No es capaz de comprar Vodafone por el color rojo, ¿sabes? Y dejar de comprar Telefónica. Si es de Telefónica toda la vida. Sin embargo, el que es de Vodafone
por el rojo, es decir, joder, me has engañado, Vodafone, pues ahora te van a dar por saco. Aunque me has engañado, me voy a ir con el azul, ¿vale? O me voy a ir con Amena, que es verde, ¿vale? Pues solamente por fastidiarte. La fidelidad del cliente de un lado no tiene nada que ver con el cliente de otro. Y si te fijas, el gran problema que tiene hoy por hoy la derecha a nivel de clientes es que no es capaz de llegar a la gente joven. Y a la gente joven que llega, el cliente joven está más a la derecha todavía, porque los jóvenes tienen ese punto de radical, ese punto de... Pero espera, es que quería como orientar más la entrevista. Estoy hablando de demasiadas cosas. Ya no tanto, sí, porque veo que estás un poco... O sea, voy a reformularte la pregunta y sobre todo porque quiero orientar la experiencia de por qué tú trabajas con política y cómo lo aplicas o cómo deberían de aplicarlo las personas que van a ver qué es lo que más interesa en el mundo empresarial. Venga. Es decir, el mundo de la política es como es, pero hay aprendizajes Claro. que se pueden aplicar al mundo empresarial. Correcto. Y en el mundo empresarial hay cosas que se podrían utilizar al mundo político y no lo usan. Sí. ¿Vale? Entonces, un poco la pregunta por la que quería empezar es fundamentalmente esto, ¿no? O sea, en tu libro, Sánchez, un vendedor en la Moncloa, retratas que los políticos, que son pues un poco vendehumos, pero o sea, no sé si es que son como esencialmente cínicos o mejores manipuladores que vendedores o un poco... Pero yo creo que sí. ¿Qué pasaría si aplicáramos los criterios empresariales que utilizamos para, oye, me has cambiado de idea, me has cambiado de oferta, me has cambiado de precios? Porque a ti te hacen una subida de precios de un día para otro, que es lo mismo que si el político te dice, ahora la idea, lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco. Pues ¿qué pasaría si le aplicáramos esa misma regla de medir, esa misma vara de medir en el mundo político? Porque habría más alternancia. Y sobre todo creo que serían más profesionales, serían más gestores. Estaríamos trabajando con verdaderos gestores en vez de con políticos. ¿Por qué? Porque realmente estarían mirando que cumplir con las cosas que se dicen. Pero muchas veces lo que se promete es porque se tiene que prometer para conseguir unos objetivos. Por lo tanto, volvemos al principio. El gran fallo de la política es la falta de honestidad con sus clientes. Cosa que también existe en el mundo empresarial. Pero ¿qué pasa en el mundo empresarial cuando tú eres comercial o tú eres vendedor? Has cometido, que te lo digo porque lo he vivido con empresas, cuando un comercial ha cometido un error garrafal y ha mentido a un cliente, en la empresa privada se le abre un expediente sancionador o un expediente disciplinario y se le manda a la calle. ¿Y aquí por qué no podemos despedir a la gente? Porque está hecho, como hoy escuchaba o leía, las leyes están hechas por ellos mismos para poder protegerse, para poder trabajar y para poder seguir adelante. Da igual que yo te diga, ¿qué va a pasar si un político le miente a un cliente? Nada, porque lo más que va a pasar es una noticia en la que la ministra de turno ha dicho esto, la rueda de prensa, esto pasó ayer en concreto, en la rueda de prensa le sacaron los colores diciéndole esto es mentira porque estos datos que usted está dando pertenece al 2023 y usted está dándolo como si fuera el 2024, por lo tanto esto no es cierto, como esta utilización, se acaba ahí. Pero ¿cómo es el juego este? Tú que estás allí, ¿no? Y eres asesor político, pero también eres asesor de grandes empresas. ¿Cómo...? O sea, no sé si es porque estás, por un lado, jugando al fútbol y las reglas son, pues no se puede coger el balón con la mano, excepto el portero, y hay que jugar con los pies, y luego en otro lado estás jugando al baloncesto, que es todo lo contrario, solo se puede jugar con las manos y no se puede tocar el balón con los pies. Fútbol, lo que pasa es que eres capaz y tienes la habilidad de tener la mano de Dios como Maradona, de vez en cuando meter un gol con la mano y nadie se da cuenta. ¿Tú crees que es de vez en cuando? Yo creo que es un poco recurrente. Vamos a decir de vez en cuando, ¿vale? Vamos a decir de vez en cuando. Pero tenemos esa habilidad. Y muchas veces también el árbitro no quiere verlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién sería el árbitro en ese partido hablando de política? Pues no lo sé. Ahí habría que analizar quién es el árbitro. Igual el árbitro, pues somos nosotros, ¿no? Que no queremos, los árbitros somos los votantes. ¿Pero tú crees que son las mismas reglas o es el mismo juego en el mundo empresarial que en el mundo político? No, pero porque partimos de un error de base. El empresario, creo que lo hablábamos la otra vez, el empresario juega con su patrimonio para su empresa. Que eso es lo grave. Si yo como empresario me descapitalizo y quiero empeñarme en seguir con mi empresa y cojo a mi mujer y le digo a mi mujer, cariño, mi negocio es bueno, pero necesito más liquidez, vamos a rehipotecar mi casa, lo que estoy haciendo es rehipotecar mi casa y estoy poniendo en riesgo la economía familiar, mi matrimonio, la relación con mi hija. ¿Qué pasa? ¿Con qué juega
el político, ¿cuáles son las reglas? Son diferentes porque no juega con el dinero suyo. Lo que hace es llevarse a él. No, yo no entro que gane bien o que gane mal, yo soy de los que piensan que hay muchos políticos que ganan lo que merecen. Otros no se lo merecerán o no, pero hay muchos políticos que se lo merecen. Pero es que la diferencia entre el empresario y el político es con qué juega. Porque si jugara con su patrimonio, actuaría, gestionaría el gobierno o su partido político o gestionaría lo que hace o haría lo que hace como lo hace actualmente o si de verdad tuviera que pasar una auditoría. Realmente unas elecciones son una auditoría empresarial. Si nos ponemos en ese plan, al final lo que estamos haciendo es auditar el trabajo de 4 años de si ha hecho lo que tenías que cumplir o no tenías que cumplir. Pero volvemos a lo de antes. ¿Por qué coño si no cumples te sigo votando? ¿Será porque yo recibo o quiero recibir parte de lo que tú estás recibiendo porque estás jugando con un dinero que no es tuyo, que es del resto? No lo sé, ¿eh? Es un planteamiento en voz alta. Pero diferencia entre lo público y lo privado a nivel de gestión empresarial, no. O sea, ¿se pueden hacer muchas más cosas a nivel político que lo que hace un empresario? Sí, porque la capacidad económica es mucho más alta de gestión. Y puedo hacer lo que me dé la gana con ese dinero porque no es mío el dinero, no es mi patrimonio. Me lo puedo jugar y no pasa nada. Siempre va a haber alguien, aunque sea el Banco Europeo en última instancia, que va a seguir inyectando capital o inyectando ayudas. Si a ti se te acaba el dinero en tu empresa, ¿qué haces? Te vas a un banco, te lo dan. Venga, vamos a ver. Escúchame, si yo me voy al banco como empresario, me piden última declaración de la renta, último trimestre, Sí, impuesto de además sociedades. avalas tú personalmente. Avalas Claro, tú sí, sí. personalmente, haces esto, haces lo otro, haces lo otro, normal. Y ya vemos si te lo doy. Y no solo si te lo doy, sino si además necesitas algún tipo de aval externo. Y en el caso de las Y en el grandes caso de- empresas, aunque no avales tú personalmente, pero sí que es cierto que, lógicamente, al final hablas de garantías. Está claro que necesitan Claro, garantías. ¿qué garantías estás dando en política? Pero yo creo que, no sé. No hay. ¿No? Tú O sea, llegas pero a tú crees... Europa, Europa saca unos fondos y tú te dicen, y ahora llega a Europa y te dice, señor gerente del país, de la marca España, ¿quién está gestionando esto? ¿Quiénes son el consejo de dirección? Venga, ¿quién es el consejo de dirección? El consejo de dirección, que venga el presidente del consejo de dirección, que le vamos a dar una ayuda, una inyección de 2.000 millones de euros. Vale. ¿Te piden algo? No, es que necesitamos esa ayuda para seguir adelante y gestionando una serie de cosas. Vale, solo te voy a poner condiciones, no te voy a pedir avales, te voy a pedir condiciones. Que esas condiciones pueden ser avales en alguna forma, ¿no? Pero me tienes que hablar prometiéndome que vas a cumplir con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Venga, y te adelanto, antes de que me puedas justificar esto, te adelanto esto. Y ahora llega la hora de justificar y no justifica esa parte de ese dinero que te han dado. No solo eso, sino que no te lo gastas. No te lo gastas. Tú has pedido un dinero para gastarte al banco porque lo primero que te hace el banco es pedirte un plan de acción, qué es lo que vas a hacer, un plan de empresa y que justifiques en qué te vas a gastar el dinero. Justifícame en qué te vas a gastar el dinero en tu empresa España. Y ahora, vale, el papel soporta todo, estamos de acuerdo, ¿vale? Porque lo soporta para el banco y para Europa. Pero luego tienes que ir pagando ese dinero. ¿Por qué no pagas? En la parte política no tienes que devolver ese dinero, si lo tienes que devolver. Sí, es como si no, en el mundo empresarial, pues al final no prestas el servicio que prometes o el producto es Y no malo. pasa nada. Pero Europa, me he quedado sin dinero, deme más. Y alguien llegará y te Entonces, dará más los dinero. políticos realmente tú, por los que has estado trabajando, ¿están realmente preocupados por salvar su propio pellejo o están No, realmente tienen una vocación de servicio al futuro la hacia gran la mayoría ciudadanía? que yo conozco está empeñada en tener un servicio a la gente. Un servicio público es por lo que ellos hacen político. Evidentemente, luego está el día a día, pero realmente lo que quieren es, claro, ten en cuenta que ellos tienen que gobernar, los políticos tienen que gobernar o deberían de gobernar para los que le han votado y para los que no le han votado. Que al Por eso te final pregunto, yo creo que tienes que... en realidad, vamos, mi percepción personal, ¿eh? Yo creo que si no, ¿dónde estaría esa mala fama y ese poco interés por la parte política? Pues yo creo que de hecho cada Yo vez creo que más... no hay poco interés en la parte política, es lo que queremos creer, pero no hay poco interés en la... Y la gente que no tiene interés en la parte política no es consciente de lo que afecta a la parte política a su día a día.
hartazgo, básicamente. Hartazgo es otra cosa. ¿Pero por qué? Mira, yo te cuento mi experiencia. Insisto, yo creo que nadie duda de mi orientación política ni del lado del que soy. Pero yo, antes de ir a Cataluña empresarialmente, yo lo que escuchaba en Madrid, en Granada, en Andalucía, en cualquier sitio es, hay que ver Cataluña, la de problemas que hay en Cataluña. Es que esta gente es... Antes de irme a Caracas, a Venezuela, yo escuchaba, cuidado con Venezuela. Y, ¿hay problemas con Cataluña? Puede haberlo. Ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que llega aquí. ¿Qué pasa? Que no. Los que percibimos la información la percibimos sesgada. ¿Por qué? Por los medios de comunicación que están de una tendencia o de otra, que intentan vendernos una. Lo dice un periodista, no pasa nada. Tú te vas a Barcelona y hay gente radical, sí. Tanta como nos venden. Yo te digo que pasea por Barcelona, yo no tengo ningún problema. Yo estoy en Cataluña y no tengo ningún problema. Yo he estado dando una formación a un grupo a empresas en Barcelona y a mí me han hablado en castellano todos y una persona, una jefa de ventas que se puso a hablarme en catalán y que llegó la gerente y le dijo, ¿tú no te das cuenta que este señor no te entiende? ¿Puedes hablarle en castellano, por favor? O sea, ¿hay problemas? Sí, pues, en todos lados. En todos lados hay 4 gilipollas que intentan montar un pollo, ¿vale? Pero ni mucho menos es lo que estamos hablando. Hay otros, hablo de, por ejemplo, ese tema del idioma. Hay otros temas pues que son problemáticos, pero en un nivel de macroeconomía, ¿no? Digámoslo así, que son diferentes, que se nos escapan en el día a día. Lo mismo, yo me he ido a Caracas. Es verdad, me han tenido retenido el pasaporte. La última vez que estuve en 45 minutos retenido el pasaporte en Caracas. Estuvieron hasta mirando mis redes sociales, pero lo entiendo. Si ahí un español va a Caracas en un momento de conflicto diplomático con España, pues lo normal es que quieran ver a este tío, a ver si es que no los va a meter aquí. Pero luego te metes en la ciudad, te pones a hablar con la gente y la gente tiene su vida, tiene sus circunstancias. Unos están a favor de unas cosas, otros están a favor de otras cosas. Pero no es tanto. Entonces, a nivel político, pues nos venden lo que nos tienen que vender. Y cuando leemos un medio de comunicación, tenemos que entender qué medio de comunicación estás leyendo. Eso es lo primero que a mí me enseñaron en primero de periodismo aquí en la Complutense. Señores, a partir de ahora ustedes tienen que leer al menos 3 medios de comunicación y escuchar 2 radios. La misma noticia contada por distintos medios de comunicación son diferentes. Y yo digo, oye, yo me pongo a ver La Sexta, al Rojo Vivo. ¿Por qué te pones a ver La Sexta? Si es que son unos rojos y tú no eres rojo. Digo, perdóname, tendré que saber lo que me dice mi competencia para saber qué es lo que tengo yo que argumentar. Sí, en el mundo político, cuando se venden ideas, entiendo que hay que estudiar la competencia. Claro, es lo mismo empresarialmente. Pero esto que has dicho es interesante, sobre todo la parte, o sea, no sé si es que es una percepción de la realidad diferente, porque al final está claro que es un poco lo que dice la agenda o los medios y la realidad. Entonces, tú has estado en Caracas, has estado en Cataluña, has estado en sitios en los que, bueno, digamos que hay una realidad oficial y una realidad oficiosa, ¿no? O la que realmente la gente vive, ¿no? Entonces, mi pregunta es más esa diferencia del día a día, ¿no? Sobre todo en el mundo empresarial. O sea, quien tenga un pequeño negocio, tiene un emprendimiento, tiene una empresa o trabaja para una gran corporación, ¿no? Al final, la política es casi como pues, el fútbol, el partido de la semana, qué pasa, tal, pero ¿cómo esto? Por eso te decía el tema del hartazgo, que dices, pues no es que no me interese la política, es que vayan a ganar unos o vayan a ganar otros, la vida tampoco cambia tanto. No cambia, porque al final el pequeño empresario, el dueño de la tienda de la frutería de abajo, al final lo que está viendo es si me suben el IVA del aceite o me bajan el IVA del aceite. Entonces, se basa en, joder, estos políticos dijeron que iban a hacer una cosa y ahora no lo hacen. Es que lo que en realidad más nos fastidia de los impuestos, o sea, sí, perdón. Entonces, si no ha habido ningún político que en 20 años haya bajado los impuestos, ¿qué más me da que sea de un color o que sea de otro? Es que entiendo que no haya... Lo tienes claro, ¿no? Sí, no, pero... En 20 años no ha habido ningún político que lo afirma. ¿Lo sabes o lo crees? Lo afirmo. Lo afirmas. No ha bajado impuestos ningún político. Algún impuestito que porcentualmente no cambia la vida a nadie. Es decir, que en una comunidad autónoma haya sucesiones o no haya sucesiones, tal, pero es que tú te pones desde el primer euro que... Ni siquiera pues desde el primer euro que ingresas. Es que cuando tú eres autónomo
y hay veces que tienes que ser autónomo societario para tu empresa, te conviertes en recaudador de impuestos. Absolutamente. Y cuando te pones en recaudador de impuestos, primero dices, oye, yo estoy facturando o mi empresa está facturando y por tanto tengo que repercutir un IVA. Pero luego está el tema de los pagos, que una cosa es lo que uno factura y otra cosa es lo que uno ingresa y lo que uno cobra. Pero eso a Hacienda le da igual. Hacienda dice, no, usted me paga. Y yo, el primero que cobra en un negocio, el primero no es el empresario. Es el que eso ni siquiera es Hacienda, Bueno, que el empleado. Hacienda, sí. No, pero es que eso la gente no lo sabe. Claro, lo hablábamos hace poco y ayer, el otro día, Garamendi lo sacó en una entrevista que le hicieron. Coño, que dije, joder, si esto yo lo hablé con Iñaki hace poco. Los empresarios están empeñados o les gustaría que los empleados recibieran su nómina bruta. ¿Pero eso de qué va a servir? No va a Eso- servir más no, que eso más que serviría- calentar un poco al personal de espera, decirle, eso vale, pues serviría sí. para que el empresario perdiese la mala fama que está por culpa de ciertos políticos teniendo con su empleado. Es que usted se queda con él. Es que hay que ver, yo tengo 60.000 euros de sueldo fijo, que son 5.000 al mes, 12 pagas, pero es que yo recibo 3.500. Claro, pero eso al final lo que pone es en evidencia el sistema recaudatorio Correcto. que tenemos en España, bueno, y en casi cualquier Y país, en casi que cualquier básicamente país. el político lo que quiere es, digamos que poner el foco y la atención en otro. En el otra malo, cosa. el malo nunca puede ser, el malo tiene que ser otro. Entonces, si ahora el malo es el empresario, yo creo que... Bueno, vamos a partir de espera, Iñaki, una cosa. que no que quiero... a lo que voy es... o sea, ¿qué hay de bueno en todo este sistema que podamos aplicar o decir, bueno, pues sabiendo que las reglas del juego son estas, porque a cualquiera le encantaría poder jugar al fútbol cogiendo el balón con la mano en un momento dado y pensando que es rugby y poder usar cualquier cosa? No, dices, no es rugby, esto es fútbol. Entonces, o al revés, ¿qué cosas podemos aprender de los políticos Mira, la preparación. para poder hacerlo así? Con respecto a lo último que quiero decir, para mí yo creo que hay que recaudar impuestos, porque si no, el nivel de vida que tenemos en España, muchas de las cosas que tenemos gratis, Eso es evidente. eso es evidente. Eso es evidente. ¿Vale? Partiendo de esa base. Lo que yo creo que quema es el volumen y el porcentaje. Y estoy de acuerdo, no es lo mismo que, por ejemplo, te vas a Suiza y te ponen una multa de 1.000 euros, creo que en Suiza, te ponen una multa de 1.000 euros, ¿vale? Y tú pagas un 10% en función... No, te ponen una multa y pagas un porcentaje en función de tus ingresos. Perdón, matizón, lo que quema realmente no es el volumen, porque yo creo que la gente estaría dispuesta a pagar un alto porcentaje de impuestos, igual que pagas un alto precio Sí, por un producto si o un se viese servicio, los beneficios de ese si fuese un producto de lujo. Es decir, si yo el valor que percibo por lo que pago es Ya. de altísima calidad. Entonces, ¿dónde está el problema? El para problema mí? está en la comunicación que No, hace. está en el valor percibido. Sí, está en a el valor ver, percibido, porque tú vete a la dices... sanidad. La sanidad que tenemos es una sanidad cojonuda, la pública, ¿vale? Depende. Lo que tú percibes son las colas que tenemos, los Depende, problemas que tenemos. depende. Percibes la parte negativa. La percepción es buena para quien es el paciente. Habla con los médicos. Habla con los médicos. Hablamos con los médicos. Y Habla la con los percepción, médicos claro, y la pregúntales, comunicación es diferente. si pudieran tener los recursos que podrían tener si fuese gestionado como una empresa privada y qué pasa en otros sistemas sanitarios. Pero quien dice de la sanidad dice de cualquier otro servicio público. ¿Dónde está el problema? Que de todos los ingresos que genera, que consigue el Estado, el reparto es el que llama la atención, Claro. porque hay mucha parte opaca que dices, oye, ¿Dónde se va yo este puedo dinero? entender que si tú te compras un producto de alta calidad, o tú dices, oye, yo tengo un Swatch, no, yo tengo un Rolex, ¿vale? Yo puedo pagar más por un Rolex que por un Swatch o por un Casio, porque el valor percibido que me da el tener un Rolex me compensa. ¿Tú crees que compensa el valor percibido por pagar los impuestos que se pagan en España? No. Vale, pues entonces, a lo que voy es, vale, sabiendo qué es lo que hay, y un poco el objetivo de mi entrevista contigo es, sabiendo que tú estás en la jungla y que te toca estar ahí peleándote y toreando toros muy bravos, yo creo que es interesante aprender de lo bien que hacen ellos para vender sus ideas, cambiar Mira, de opinión y cuando un seguir político- dando por saco a todo el mundo. Decir, Cuando un joder, político contrata mi servicio, ¿por qué no lo hacemos lo lo, que quiere- mismo en el mundo Claro. empresarial? ¿Sabes lo que te digo? Claro, cuando un político contrata mi servicio para trabajar su marca personal o para trabajar su estrategia personal, lo que quiere es aplicar técnicas empresariales, ¿vale? O cosas que se hacen en un mundo en el que normalmente no se hace, ¿vale? Pero sin embargo, a nivel, por ejemplo, al contrario, que es lo que tú me estás preguntando, hay cosas excelentes que
que en el mundo empresarial muy pocas pequeñas empresas tienen hecho. Que, por ejemplo, los partidos políticos tienen documentado absolutamente todos los argumentarios. Todos los días reciben argumentarios de la actualidad, de lo que está ocurriendo, de qué es lo que está ocurriendo, y lo trasladan a toda la organización. Para que todas las organizaciones, todos los políticos, de un color o lo que sea, todos trabajen igual. Tienen argumentarios que trasladan a sus bases, o a sus militantes, o a sus políticos, o a su gente, para que cuando tengan que hacer declaraciones estén basados en un argumentario. ¿Por qué las empresas no hacemos eso? Estaría bien. Estaría bien, ¿no? Yo te puedo decir que yo me meto en el mundo empresarial y la primera pregunta que le hago a una empresa cuando me dice, oye, necesito estrategia, Vale, cuéntame, sácame tu plan de ventas. ¿Cuántas empresas de cada 10 piensas que tienen un plan de ventas hecho, escrito, por escrito, preparado para el año en curso? No lo sé. ¿El 50%? Ninguna. Saben lo que quieren hacer. Bueno, yo estaba en departamentos de ventas y había un plan de ventas, pero vamos. Un plan de ventas, pero no un y los he hecho para... Claro, pero es lo raro. O sea, en las pequeñas empresas actualmente lo que tienen es... Hay muy pocas que digan, oye, tengo un plan de marketing, tengo un plan de... Sé lo que tengo que hacer, pero no lo tengo por escrito. Documéntalo. Documenta lo que vas a hacer, cuál es tu estrategia. Y documenta, en caso de crisis, qué vas a hacer. Pero en crisis positiva y en crisis negativa. ¿Qué pasa si de repente en tu empresa llega un cliente que es papá Estado y te contrata por $500,000 que no te esperabas y ganas un concurso público? Y de repente te has presentado, te has tirado de la moto, cumples con unas perspectivas con un cliente y te dice el cliente, esto, pero no solo esto, lo quiero para 50 empleados míos y un producto que vale 25.000 euros, lo quiero que tiene una dedicación tuya brutal, lo quiero para 25 clientes. De repente te llegan 25 clientes. ¿Cómo actúas? ¿Qué vas a hacer? Porque tienes un problema, porque puedes morir de éxito. No lo tienes documentado. Y al revés, normal. ¿Qué pasa si de repente te entran en una crisis en la empresa y no venden lo que estás vendiendo porque ha habido un problema? Por ahí hemos pasado todos los empresarios. ¿Qué pasa, Agustín, si tú de repente te dedicas a un cliente? Fíjate, la mayoría de los emprendedores tienen ese problema. ¿Qué hace un emprendedor cuando consigue su cliente estrella? Se centra en su cliente estrella. ¿Y de qué se olvida? De que todo en esta vida se acaba. Y a nivel empresarial también. ¿Qué vas a hacer para seguir gestionando y captando clientes? En un partido político están los que la estructura fundamental, pero luego trabajan las bases en seguir trabajando por barrios. Y tienen los distritos, la gente de cada distrito que trabaja. Y esos van generando y van haciendo, intentando que la gente en el distrito vea lo que el partido está haciendo bien. Y siguen prospectando, llamémoslo de esa forma. ¿Por qué tú, que eres un empresario, que sabes que tu servicio no es un servicio recurrente, no estás todos los días prospectando? Tú trabajas con LinkedIn, ¿por qué no utilizas herramientas de LinkedIn para prospectar a diario sin que estés prospectando? Que todos sabemos utilizar una herramienta en LinkedIn, Sales Navigator, que se manden mensajes automatizados, no robots, por Dios, que no mandemos mensajes automatizados malos, sino, oye, mira, vamos a hacerlo con cabeza, y que tú puedas hacer una prospección. Yo tengo a mi gente funcionando y mandando al menos 100 mensajes a 100 clientes potenciales míos. Oye, no para venderles nada, hemos publicado hoy esto, por si te encaja. Bueno, les vendes un contenido, les vendes una idea. Les vendes algo, a ver, todos vendemos. Eso ya hemos entrado en esta jugada, pero ese es el gran problema que tenemos. Y ahí los empresarios tenemos que aprender de los políticos que siempre se están vendiendo, de una manera o de otra. Incluso un político se vende pidiendo perdón por un error que ha cometido. Lamentamos mucho, hemos cometido este error, nos hemos dejado engañar por una cosa que ha hecho el otro, ¿vale? Os pedimos disculpas. ¿Va a pasar de ahí? No, no pasa nada más. Pero es que nosotros muchas veces ni siquiera pedimos perdón. No, porque es que no somos capaces de vendernos cuando hemos metido la pata en algo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar toda la estrategia que tenemos dentro de la empresa, nuestra estrategia de marca personal y saber cómo vamos a salir. Aparte de comunicación positiva y comunicación negativa, cómo la vamos a trabajar y cómo la vamos a gestionar. Y eso los políticos lo hacen de puta madre. Y esto, claro, un político lo tiene como
interiorizado totalmente, ¿no? El tema de pues esa parte de comunicación, ¿no? Y Es un político, tiene muchos asesores que le ayudan con eso. ¿cuál creéis que es el problema al otro lado? El empresario, el directivo a determinada, sobre todo a partir de los 40, los que tienen más de 40, ¿por qué les cuesta esto? ¿Dónde está el problema? Porque nunca lo han hecho. Porque vienen de una sociedad, de una época en la que tú y yo hemos pasado por ella, en la que se peleaban por nosotros, como profesionales. Donde cuando tú levantabas la mano y no estabas contento con la empresa en la que estabas, levantabas la mano y había 5 empresas que te pagaban más y te ibas. Y no necesitabas más porque sabías que tú controlabas tu nicho, que controlabas la forma de vender. A ti no te hacía decir nadie, no te hacía falta que te explicaran lo que era un prospect, toda la terminología de marketing. Tú sabías que tenías que salir a la puta calle, que tenías que hacer, que si tú cerrabas un cliente de cada 3, tú tenías que tener 3 propuestas para cerrar un cliente. Si necesitabas 4 clientes al mes, tú sabes que tenías que hacer 12 propuestas y que tú para conseguir una propuesta necesitabas 10 visitas, pues sabías que tenías que hacer 30 visitas a la semana a 30 clientes diferentes para tener 3 propuestas y cerrar una a la semana para llegar a tu objetivo. Y eso, nadie te decía ni si CRM, ni pipeline, ni KPIs, ni... No, mierda, es que yo tengo que salir a la calle a vender. Y ahora parece que es que si no tienes un CRM con inteligencia artificial de Force Manager, que es la leche, que son amigos, que los quiero mucho y que... Pero es como, joder, de toda la vida de Dios, el comercial se ha ido a la puta calle a vender y se ha puesto a vender y no ha habido ningún problema. Y se ha puesto a vender. Y cuando le llegaba a la empresa y le decía, he puesto un CRM, a meter a mi CRM. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo meta datos o que yo venda? ¿Verdad que no suena esa frase? Entonces, la diferencia que tienen ahora la gente de 40 años es que no hemos criado en ese entorno empresarial. Y ese entorno empresarial ahora no vale. Ahora tienes que estar más preparado. Porque ahora lo que tú crees que lo puedes hacer o que tú crees que tenías que hacer sigue valiendo, pero necesitas un plus. Porque hay otro que no hace 30 visitas, que tiene la capacidad de hacer 100 en un día, a través de herramientas digitales. Hay gente que es capaz, un directivo o un senior, no se pone delante de la cámara a contar lo que ha pasado. Hay pocos que sean capaces de ponerse delante de una cámara, a hacer un reel, a moverse en redes sociales, a explicarle a la gente cuál es el valor que le da él a los que le contratan, sin decirle que te estoy vendiendo. Porque los grandes generadores de contenido senior lo que te hacen es darte un valor y no te están diciendo que te estoy vendiendo. El abogado de Instagram lo que te hace es, esto es así porque mira, ten cuidado si tienes no sé qué, no sé cuánto. Te está diciendo cosas que realmente te van a valer. Te está diciendo te estoy vendiendo. Y esa gente tiene visibilidad por un tubo. ¿Por qué los directivos no nos trabajamos nuestra marca personal? Yo trabajo mi marca personal, yo no soy el que más tiene, pero yo trabajo a diario mi marca personal, tengo una estrategia planificada, tengo un timeline marcado para conseguir una serie de objetivos en el 2025 y en el 2026. Y lo tengo ya planificado a largo plazo. Porque esto es como una legislatura. Tú no puedes pensar en que, sí, vale, partido a partido, el día a día tienes que hacerlo. Pero el día a día tiene que estar basado en lo que quieres conseguir. Cuando yo empecé en el mundo empresarial, yo quise ser, mi objetivo era crear una marca personal orientada a venta y que se me tuviera como un pequeño referente o gran referente en el mundo de las ventas. Yo me puse unos objetivos a 5 años. Los directivos no lo hacen. Hay muy pocos que sean conscientes de que, ayer lo hablaba con un gran directivo, dice, yo, hablando de esto, porque tenemos un proyecto ahí en el que tú estás metido, que más adelante ya lo contaremos, los grandes directivos, decía él, si yo me voy de mi multinacional en la que estoy ahora mismo, el primero que tiene un problema soy yo, porque hay gente que puede hacer lo que yo hago, mucho más joven que yo y mucho más preparada que yo. Y yo necesito estar preparado. Yo no me puedo creer que lo sé todo de lo que estoy haciendo. Yo tengo que estar actualizándome constantemente y tengo que ser imprescindible para ciertas personas. Para que si a mí yo desaparezco de mi empresa porque me echan, porque no les valgo, porque ha llegado un niño de 20 años que hace, yo tengo que tener una marca personal lo suficientemente atractiva, digitalmente hablando, socialmente hablando, sociolaboralmente hablando, atractiva, como para que cuando yo tenga ese problema, junte a mi comunidad, da igual personal, social o lo que sea, diga, tengo este problema, ¿cómo podéis ayudar?
Y eso, los directivos de ahora, hay muchos directivos que no cumplen con ese perfil. Has mencionado lo del el programa en el que estamos aquí metidos, ¿no? Que se llama Más de 40, ¿no? Porque al final, bueno, creemos, ¿no?, que el problema de estas personas, este grupo en el que realmente les cuesta, ¿no? ¿Dónde les ayuda realmente a estas personas y cómo es ese proceso de transformación? Mira, cuando yo empecé en todo este tema, yo tenía claro que yo solo no podía, no en este proyecto, sino en mi vida profesional como profesional autónomo, profesional independiente. Yo no podía hacer las cosas solo, tenía claro. Entonces, yo durante toda mi vida he tenido mentores. He trabajado con personas, uno de ellos es Santiago Torre, que es mi mentor principal, pero luego he tenido otros mentores como Emilio Duró, con el que me siento una vez cada X tiempo, le cuento cómo van las cosas y me va dando su opinión. Al final un mentor, un advisor, un tutor, no deja de ser eso. Ese es el que te acompaña, el que está contigo. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de crecer muy rápido, ¿vale? O ir más rápido en el crecimiento de mi marca personal y en mi desarrollo profesional porque he tenido gente que me ha estado diciendo cosas. Ha habido veces que me equivoco, que no le he hecho ni puto caso y me he equivocado, otras veces que le he hecho caso, me he equivocado y la gran mayoría le he hecho caso y he acertado. ¿Por qué? Porque al final el tema de la experiencia es lo que más marca. Ojo, experiencia no estoy hablando de experiencia en edad, sino experiencia en un sector en concreto. ¿Qué es lo que buscamos con este tipo? ¿Qué es lo que creo o por qué este proyecto de más de 40? Este proyecto de más de 40 surge entre la necesidad de que hay muchísimo directivo que tiene la necesidad de entender cómo otros han hecho las cosas para no meterse la hostia. O, definiéndolo de la otra forma, ¿qué han hecho otros cuando se han metido la hostia y han podido salir rápido? Este es un programa de 10 meses en donde va a haber 10 mentores oficiales que van a estar mentorizando el desarrollo de la marca personal de la gente que entre en este programa. ¿Y por no qué? solo ese, sino también va a haber unos bonus track de otros temas específicos que van a estar ayudando a que todo lo que se hace en estos 10 meses vaya enfocado a fortalecer y a crecer la marca personal de los directivos que entren en el programa. ¿Y por qué es útil la marca personal para estas personas? ¿En qué se fija un director de recursos humanos cuando vas a hacer una entrevista? No lo sé, cuéntamelo. Bueno, normalmente, ¿tú qué haces? Si te llaman para hacer una entrevista, ¿me puedes mandar qué? Me mandas tu currículum. ¿Qué diferencia? Si tienes dos personas, tienen el mismo currículum, pero uno de ellos tiene una presencia social, tiene una marca reconocida y es un referente dentro de su sector, ¿con quién te quedas? No solamente la parte laboral, sino humana, específica. Si luego cuando lo entrevistas adquieres o ves que tiene unos valores, ¿con quién te quedas de los dos? Yo me quedo con el que tiene más repercusión, porque al final cuando yo hago una entrevista o quiero incorporar a alguien a mi organización o quiero dentro de mi organización que alguien de la organización crezca, lo que estoy buscando es hacer una inversión para obtener una mayor rentabilidad en mi inversión. No nos olvidemos de eso. Cuando nos contratan o cuando nos ascienden, la empresa te paga más. Y cuando te pagan es una inversión. Y si es una inversión, lo que espera la empresa de ti es un ROI, un retorno de la inversión. ¿Con quién te vas a jugar los cuartos para obtener una mayor inversión? Si tú tienes que hacer una campaña en TikTok o en Instagram, y vas a hablar de ventas, ¿con quién hacer la campaña? ¿Con Agustín Nuño, que tiene 5.000 seguidores? ¿O con Jordi Segués, que tiene 1.000.000? ¿Quién crees que te va a dar mayor retorno de inversión? Eso es marca personal. Me decían en un MBA que me hice yo una vez, depende. Depende. Lo normal es que sea así. Entonces, lo que vamos a trabajar es intentar que esa marca personal, Pero fíjate la contradicción, que a partir de los 40 también el sistema cada vez es más cerrado para el talento senior. O sea, de hecho en España el edadismo Totalmente. es galopante. Sí, totalmente. Y a partir de los 50... Ya ni te cuento. Es más, el último caso que me he encontrado yo de una persona que estoy mentorizando es un directivo de 53 años que cuando cumplió 51 lo despidieron y me conocía. Y me dijo, me voy a tomar un año sabático. Y le dije, no lo hagas. No lo hagas, ponte ya. No, porque ahora
Hace 6 meses me contrató, empezamos a trabajar hace 6 meses, porque ya ha pasado 1 año y medio, no tiene paro, no tiene ingresos económicos, tiene que reinventarse. Y empezamos a trabajar su marca personal a los 53 años, porque ahora tiene 53 años. Cuando tú llegas a cierta edad, es un problema, y se lo digo a la gente, esta sociedad se ha convertido en una putada para los que tenemos 50, porque nos cuesta la misma vida llegar y conseguir estar en el mercado laboral si no has estado ya, o si no es dentro de tu empresa que crezca. ¿Se puede conseguir entrar? Sí, es más complicado, pero ¿quién entra entre dos personas? El que más influencia tiene, el que más retorno de inversión le genera a la empresa. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Demostrando las capacidades que tienes. No es lo mismo que tú hayas, si tú eres una empresa o van a contratarte para una empresa que sus principales contratos son contratos públicos, no es lo mismo que tú tengas unas buenas relaciones a nivel institucional en las que puedas conseguir ciertas cosas. Y eso se consigue con marca personal. Eso hay que demostrarlo. Como hacen los políticos. Como hacen los políticos. Entonces, ¿por qué luego están las puertas giratorias de los políticos y se van a las empresas privadas? Porque las empresas privadas lo que le ofrecen a sus políticos son puestos institucionales en los que saben manejarse muy bien y que pueden ayudar a conseguir un retorno de la inversión. En la gran mayoría. Otros casos son meramente puertas giratorias para seguir trabajando. Pero en la gran mayoría, si yo tengo una necesidad de conseguir cosas en la Comunidad de Madrid, pues voy a contratar a una ex política que haya trabajado, que haya salido de la Comunidad de Madrid, pero que sepas que tiene unos valores humanos, que sabe manejarse bien, que se fue porque porque su partido desapareció o por lo que queramos, pero que sabemos que es buena persona porque esa persona es buena persona y además tiene relaciones institucionales y se lleva bien con todo el mundo, pues la contrato, porque si voy a necesitar contratos públicos de la Comunidad de Madrid, me va a ser más fácil llegar a la Comunidad de Madrid a través de esa mujer. Es normal. Ya está. O sea que al final... tengo un retorno de la inversión. No lo has podido explicar mejor. Yo tengo clientes que, te voy a tener que pasarles este vídeo para que entiendan muchas veces este paso, ¿no?, que tienen que dar. Es que si tú miras todo en la vida con mirada de empresa, al final se entienden muchas de las cosas que se hacen. Uno de los hashtags que yo utilizo es con mirada de empresa, ¿no? Y escribo con mirada de empresa muchos artículos. Cualquier cosa que pasa en la sociedad, si tú lo miras desde una perspectiva de empresa, podría cambiar. O no. O podría hacerse mejor. Pero claro, cuando tú te haces empresario porque quieres ganar dinero. Cualquier paso que tienes que dar como empresario es egoísta. Egoísmo positivo. Primero yo, que muchas veces ni nosotros mismos nos lo aplicamos, ¿no? Este es un término que me enseñó Daniel Solera, ¿no? Egoísmo positivo. Si tú no estás bien contigo, si tu empresa no va bien, no ganas dinero. Si no ganas dinero, tienes una putada encima de la mesa muy gorda. Porque si eres empresario y no ganas dinero, no tienes con qué pagar deudas. No solamente eso, porque lo primero que vas a hacer si eres honesto es pagarle a tus empleados, pagar los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el último que llega el dinero a casa? Al empresario. Cuando no llega el dinero a casa, ya se complican las cosas en casa. El 90 y tantos % de las causas de divorcio en este país son por problemas económicos. Entonces... Habría que ver ese estudio. Bueno, igual lo hemos subido un poco, pero creo que iba por ahí la cifra, ¿eh? Había muchas causas, también habrá otras causas, ¿no? Pero el dinero es un pilar fundamental. Si tú no estás bien, la empresa no va bien, todo se jode. Y a nivel social pasa lo mismo. Y cuando te van a contratar, piensa que quien te está contratando es una puta empresa. Y una empresa tiene un dueño o unos accionistas y lo que quieren es ganar dinero. Y si les haces perder dinero, no era rentable para la empresa. Y entonces te vas. Porque llega un momento en que dice, este tío ya no me va a dar más. ¿Cuánto me cuesta despedirlo? Y hace el empresario, 20.000. Vale, si lo mantengo un año más, su salario son 60.000. A la calle. Me cuesta más barato despedirlo. Toma 20.000 euros, vete. A la calle. Es un tema de retorno de inversión. Y los empresas y los mayores de 50 años tenemos que hacernos o formarnos o trabajar nuestra marca de tal forma que sea atractiva para las empresas en las que estamos o en las que queremos estar para ser rentables. La típica pregunta en una entrevista, ¿qué le ofreces a esta empresa? Yo, rentabilidad.
¿Perdona? Rentabilidad. ¿Tú por qué me estás contratando? No, yo te estoy contratando como community manager, como era un caso no directivo. Claro, es que si yo hago bien mi trabajo, tú tendrás más visibilidad. Si tú tienes más visibilidad, te llamarán más. Si te llaman más, tendrás más prospectos. Si tienes más prospectos, tienes más oportunidades de cierre. Si tus comerciales están bien formados, que eso entiendo que sí, porque he analizado tu empresa antes de venir a esta entrevista, venderás más. ¿Mi trabajo es rentable para ti? Sí. Pues eso es lo que voy a ofrecer a tu empresa. Rentabilidad. ¿A que nunca te lo habías planteado así? Sí, a ver. Sí, bueno, ya. Entiéndeme. Pero hay Qué mucha de bueno. la gente Y con la que esto, trabajamos que no se lo plantea así. y cambiando de registro, esto es un poco como tu hija te dice y te ha enseñado Bueno, tanto mi hija es que es a una hija de vender. puta, con todo el respeto a mi mujer. Mi hija vende 1000 veces mejor que yo. Porque en Caracas estuve dando la conferencia, mi hija vende mejor que yo. Cuando yo monté esta conferencia, el título se lo pasé a un gran speaker, no voy a decir el nombre, y me dijo, tienes que ponerla con el tono, y titularla, mi hija vende mejor que tú, gilipollas. Porque claro, el concepto de la conferencia es esa, ¿no? Yo hablo con la gente y le digo, es que mi hija vende mejor que tú, gilipollas. Le digo, gilipollas. Y se queda la gente así. Digo, sí, porque mira, mi hija coge y hace una prospección. Se marca un objetivo comercial, que es quiero ir a Disney. Perfecto. Y en ese objetivo comercial tiene claro a quién le tiene que vender, quién es su público objetivo, ¿no? Que es papá y mamá. Lo tiene definidísimo, pero además sabe perfectamente cómo es papá y cómo es mamá. Y sabe con papá qué es lo que puede hacer y con mamá qué es lo que no puede hacer. Porque tiene estudiado a su cliente potencial perfectamente. Y sabe que con papá puede tardar un poquito, que al final papá pues, aguanta más, pero mamá es que sabes que mamá siempre son las estrictas, esto lo sabes tú. Mamá es la mala. Entonces mamá no puede ser. Entonces sabe que con mamá no puede jugársela. Y que si ella dice, voy a hacer esto, con mamá tiene que hacerlo. Y no puede no hacerlo. Pero con papá va a decir, voy a hacer esto, y papá, que es un poco más suavón, si no lo hace, venga, Eva, ¿por qué no lo ha hecho? No sé qué, no sé cuánto. Y luego llega el momento de plantear el producto, de hacer la puesta en escena. Y entonces dice, mira, ¿qué pasaría, mamá? ¿O qué tengo que hacer para que nos vayamos a Disney? Anda, bueno. Pregunta más clásica, ¿no? Me suena a mí esa, ¿no? Porque yo se lo digo a los comerciales. ¿Qué tengo que hacer para ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudar, cliente? Entonces, ella reformula la pregunta y hace preguntas que cierran sobre la marcha en la primera toma de datos. ¿Qué tengo que hacer para que nos vayamos a Disney? Ten en cuenta que mi objetivo contigo, mamá y papá, es irme a Disney. Oye, yo no voy a un cliente y le digo, oye, cliente, ¿qué tengo que hacer para que me compres? Hay pocos clientes que lo hacen. Partamos de la base de que si yo llego a un cliente y le digo, oye, ¿qué tengo que hacer para que me compres? Si estoy con el cliente es porque ya sé cómo es papá y cómo es mamá y que lo que yo le puedo ofrecer a papá, mamá, cliente, se lo puedo ofrecer y es un beneficio para él. Claro, mi hija sabe cuáles son los beneficios que yo busco de ella. Yo quiero que no sea lenta, que estudie, que haga las cosas, que haga sus tareas en casa. Y ella lo sabe. Ya no hace falta que yo le diga lo que tiene que hacer. El comercial sabe lo que tiene que hacer con el cliente. Entonces mi hija lo sabe. Y muchas veces los comerciales no sabemos, porque no nos preparamos. A mí me acuerdo una vez que me decía hablando de la mierda de toma de datos que hacemos los comerciales muchas veces con los clientes, dijo un comercial en una formación, sí, la toma de datos del taxi. Digo, ¿qué? Sí, que vas en el taxi, abres internet, miras la empresa y ya ha hecho la toma de datos. Eso ni es una toma de datos ni es mierda. ¿Eso qué coño es de toma de datos? Una toma de datos requiere un día entero de trabajo. Porque lo que tienes que buscar son conexiones, lo que tienes que buscar son cosas que haces, cosas que tienes en común. Yo muchas veces en las formaciones lo que le hago es digo, oye, esta empresa, buscar las relaciones que tiene conmigo. Hay un ejercicio, entonces buscar por qué esta empresa está relacionada conmigo. Y al final llegamos a la Fundación Porque Viven, ¿no? Que es una fundación por la que yo colaboro. Pero eso no se consigue en taxi yendo a la visita comercial. Eso se consigue trabajando y mi hija sabe hacerlo. Mi hija sabe dónde está el dolor de su padre y de su madre. ¿Qué es lo que le duele de que ella lo haga? Eva, me voy a Colombia de viaje. No te preocupes, papá. Verás como mamá te dice que lo he hecho todo estupendamente. Y digo, vale, a ver si es verdad. Pero papá, si me porto súper bien, ¿me amplías el tiempo de la tabla en media hora?
Ya empezamos con la negociación, Eva. Mi hija vende mejor que yo, porque ella sabe decirme lo que quiero oír, pero ella no pierde oportunidad. Y cuando yo le digo que no, como dicen todos los clientes, bueno, escúchame, vamos a hacer preguntas adecuadas para entender qué es lo que, por qué ese no, mi hija, como buena niña, ¿por qué? Moriñista, ¿por qué? Pues mira, Eva, porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Pues porque no sé qué, no sé cuánto. Pues papá no lo entiendo. Explícamelo de otra forma porque eso no es un motivo. Hasta que dices, mira, ¿por qué no? Ningún cliente llega a saber por qué no. Porque tú tienes los argumentos suficientes para... Mira, te puede decir, ahora no es momento. Y siempre tú puedes decirle, ¿por qué no es el momento? ¿O cuándo es el momento? Mi hija lo sabe hacer. Bueno, ya lo veremos. Ya veremos por qué, papá. ¿Qué tengo que hacer para que se cumpla y que me des media hora más? Si te estoy diciendo que me voy a hacer todo lo que tú quieras que yo haga con mamá mientras está en Colombia. ¿Qué pasa? Mi hija vende mejor que tú, Iñaki. Porque además, cuando le digo que no, busca hasta sacarme de quicio. Lo que pasa es que los clientes no nos sacamos de quicio. Nos dicen, bueno, como mucho, te cortan y te dicen, si te parece, lo hablamos en otro momento porque es que ya me está esperando la siguiente reunión y ahí ya sabes que ese es su por qué no. Punto. Y como sigas insistiendo, tú te quitas de en medio. Pero entonces no has hecho bien el trabajo anterior. Y mi hija muy pocas veces llego al por qué no, porque siempre tiene argumentos para demostrarme que tengo que hacer lo que ella quiere. Y a ti con tus niños te pasa lo mismo. Pues lo saben hacer, son muy hijos de puta, son muy listos. Porque tienen una cosa que yo siempre lo he comprado con un libro que había, y todavía existe. Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Es fácil vender si sabes cómo. Haz las cosas sencillas. Muchas veces en ventas nos complicamos y no hay que complicarse. ¿Qué hay que hacer para vender? ¿Ya sabes tu producto? Sí. ¿Sabes los beneficios que le aportas a tu cliente? Sí. ¿Cuáles son los motivos y los problemas que te puede decir el cliente por los que no te los va a comprar? ¿Cuáles son sus motivaciones de compra? Hay 6 motivaciones de compra, no hay más. Las que sean, pero mi hija sabe perfectamente. Cuando le digo, mira, eso es muy caro, ya sabe que es que esa motivación de compra no hay más todavía. Pero cuando no es un tema económico, que ella es consciente del valor del dinero y tal, lo que cuestan las cosas, te pregunta las cosas. ¿Tú llevas preparadas las objeciones? Sí, esa es lo bonito del mundo comercial. Si los comerciales existimos porque existen las objeciones. Si no, ¿qué coño le iban a necesitarnos a nosotros a los vendedores? Tú tienes que amar, decía Antonio Sánchez Martín, un compañero de forma de venta, ama las objeciones. Ámalas, pero llévalas preparadas, cojones. No vayas a un cliente, "Ah, es que es muy caro. Es muy caro. Y yo le digo, la primera vez que le dije, fíjate que la primera vez que yo le dije a mi hija, es que eso es muy caro. Pero papá, ¿pero comparado con qué? Porque te he pedido que me compre esto. Hombre, Eso es que te escucha en casa. claro, no, si lo más bonito que hay es hablar de ventas, porque además trabajas en casa y te escucha negociar con los clientes, no sé, y te escuchas formaciones online y dices, además ella está súper orgullosa, porque le he dicho que estoy terminando un libro, que es verdad que lo tengo a media, que lo quiero terminar sobre este tema, y ella está súper orgullosa de que yo voy predicando por ahí que su hija vende mejor que yo. O sea, que mi hija vende mejor que nadie. Y es verdad, los niños son sencillos, hacen las cosas simples, hazlas tú sencillas, vendes de forma sencilla, pero prepárate. Ahora cuando llegues a tu casa, negociarás con tu hija, seguro, te darás cuenta de todo esto. Puede ser, puede ser. La verdad es que sí que mis hijos, bueno, yo creo que todos aprendemos a negociar y luego lo olvidamos, que yo creo que para mí Ese está es el la gran clave. problema. Olvidamos el cómo Lo hacíamos de fácil. lo hacíamos de fácil cuando éramos pequeños. Oye, me ha encantado, Agustín. Ha sido una entrevista súper Me interesante. alegro. Estoy seguro que las personas Hemos pasado de políticos a niños, ¿eh? ¿Te das que la cuenta? Al vean... final, no sé si Sí, tienen cosas que ver juntas, ¿eh? sí, pasando por, bueno, un drama social, considero yo, que es el tema de esas personas de más de 40 años que les cuesta encontrar oportunidades profesionales y acceder al mercado laboral porque no son capaces de gestionarse su estrategia de ventas, básicamente, Totalmente. y su presencia Al final, digital, ¿no? una marca personal es trabajar tu estrategia personal para venderte tú. Ujú. Pues me quedo con muchísimas cosas, ¿no? Me quedo, la verdad es que no sabría cómo resumir todo este rato, pero estoy seguro que sacaremos mucha información y que podamos compartirla con todas Seguro las que sí. personas que nos vean. Muchas Muchísimas gracias a gracias ti. por esta nueva
entrevista, haber vuelto a cómo descubrir los secretos del éxito y cómo aprender con las mejores referentes, en este caso pues de asesoría política, de comunicación y de marca personal para grandes directivos. Muchas gracias. Gracias, Agustín.